Buenas tardes. Soy el profesor Carlos Díaz y quería desarrollar la invitación de ustedes para hacer un esquema breve respecto de lo que significa el diálogo socrático o el pensamiento socrático. Lo voy a desarrollar en 10 puntos y solamente para que sirva de despegue para el diálogo entre ustedes. El primer punto es que a Sócrates y a Confucio les gustaba lo mismo. ¿Qué les gustaba a Sócrates y a Confucio? Que la gente que le fuera a escuchar hubiera pensado previamente aquello de lo que iba a escuchar. Esto parece una tontería, pero no es lo mismo llegar a ciegas al diálogo o al planteamiento de cualquier cosa, llegar a ciegas. No es lo mismo que haberse molestado, tomado la molestia de haber hecho el esfuerzo de pensar, ¿y este hombre qué me va a decir? ¿Esta mujer qué me va a decir? ¿Esta persona? A ver, vamos a tratar de tal cosa. ¿Y cómo lo desarrollaría yo? ¿Qué le diría yo a Sócrates? Si Sócrates me hubiera invitado, por ejemplo, al diálogo sobre la belleza. Entonces, hacerse un poco Sócrates, ponerse en el lugar del otro. Esto es el primer punto que quisiera dar, ¿no? Porque venir a una conferencia o simplemente ir pasivamente a cualquier sitio no es bueno ni para la inteligencia ni para la sabiduría. Este es el primer punto. Así que, por favor, hagan caso a Sócrates y piensen qué piensa Sócrates de cualquier tema que se va a hablar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué piensan ustedes que va a decirles el profesor Carlos Díaz de Sócrates? Bueno, ese sería el primer punto. Segundo punto. Resulta que Sócrates era un bebedor, era un hombre de mucha vitalidad, pero nunca se emborrachó. De hecho, invitaba a toda la gente que pasaba por su casa y le decía, forastero, ven a beber conmigo. Y esta es la expresión de la palabra simposio. Sun significa con, y potein, de donde viene posios, potein significa beber. Vamos a beber juntos. Esto luego Kierkegaard lo desarrolló en un librito muy hermoso, In Vino Veritas. En el vino está la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son borracheras lo que quería hacer Sócrates? No. Él sabía que el vino daba una fuerza interior, una alegría interior. Bueno, no era necesario que todos bebieran, había alguno abstemio entonces, por ejemplo, Eutarco o Hipasíades, algunos discípulos que no bebían y no pasaba nada, pero lo que se buscaba era la ebriedad, el entusiasmo, esta es la palabra, entusiasmos, tomarse una conversación como si fuera vino, fuego interior, entusiasmos. La palabra entusiasmo en griego significa estar lleno de Dios, de lo divino, de lo profundo, de lo mágico, de lo que enciende los corazones. Y a eso invitaba a todo el mundo Sócrates. Entonces era la fiesta, la alegría del pensar, la maravilla de invitar a la vida. Pues, como decían antes de Sócrates otros maestros griegos, pues lo mismo es el pensar que el ser.
para profundizar en el ser, tienes con alegría que profundizar en el pensar. Es la antítesis del alumno aburrido, del profesor aburrido, que sueltan un rollo y se van cargados de nada y vuelven al vacío sin que ningún entusiasmo interior les haya sacado de la caverna, del fondo donde estaban, por mucho que escriban libros. Entonces la alegría... Sócrates de verdad lo que quería era que el pensar nos entusiasmase, que nos sirviese para la vida. Luego esto se tradujo en el lema escolástico non scholae sed vitae docere, enseñar no para la escuela, sino para la vida. Y un maestro que enseña para la vida es una garantía de felicidad. Es decir, de encuentro con lo real. Vuelvo a insistir, porque lo mismo es el pensar que el ser. Yo no sé cómo lo haría Sócrates, ¿verdad? Pero él era un maestro sin par. Pero realmente eso es lo que quería. Entonces, bien, producir ese entusiasmo, esta es otra palabra. Theo entusiastes es el que está lleno de Dios. No sé si esto es fácilmente inteligible, porque ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es eso de Dios? Pues les voy a decir les tengo una mala noticia. Quien no piensa no sabe de Dios, y quien no sabe de Dios no piensa. Entendiendo por Dios eso, lo divino, lo profundo, lo eterno, lo mágico, lo maravilloso, lo que entusiasma. Claro, nosotros los pobres profesores, pues es que nos encontramos con un maestrazo como Sócrates, y cada vez que queremos enseñar, aburrimos si no tenemos ese entusiasmo interior. Damos títulos y demás, pero si no son... El alumno yo creo que notaba que Sócrates estaba entusiasmado. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el de enseñar lo inenseñable. Bueno, quien lee, por ejemplo, los diálogos platónicos que toman como punto de partida a este tipo de pensamiento, pues a veces, si lo lee bien, podría salir decepcionado en cuanto al contenido, porque hay problemas que no se resuelven. No todo lo que enseñaba Sócrates terminaba como con un silogismo perfecto donde la conclusión había llegado a un punto objetivo de sabiduría, ¿no? En muchos diálogos de Platón, lo que hay es que ese entusiasmo produce preguntas, es decir, y las preguntas no se resuelven porque es tan importante el preguntar como el resolver. Más aún, a veces vale más una buena pregunta que una mala respuesta. Esto nos decía el maestro. No nos preocupemos si no encontramos la salida del laberinto. El laberinto es muy complejo, no hay ninguna mente humana que pueda resolver la oscuridad, la dificultad, la aporía, la problematicidad, la angustia del querer salir del atolladero. Pero entrar en él es un acto de fuerza, de confianza, de valor, de energía, porque
se puede encontrar en los místicos, aunque no hubiera cielo yo te amara, aunque no hubiera infierno te temiera. Lo voy a transponer, aunque no hubiera verdad yo la buscaría, aunque no pudiera dar con ella, yo temería faltar a ella, faltar el intento de dar con ella. Y esto es una realidad tan profunda, tan entusiástica, que consuela de todo fracaso. Consuela. Si tuviéramos que responder por lo que sabemos, entonces nos encontraríamos, este será el cuarto punto, solo sé que no sé nada. Bueno, Sócrates, como todo gran maestro, era un poco presumido, ¿verdad? Y arrogante, ¿no? Ahí con ese aspecto de pequeña cosita fea, según lo describían Aristófanes, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo que sé que no sé nada, hombre? Sócrates sabía que sabía más que todos los demás. Y todos los demás sabían que el maestro era Sócrates. Entonces, no, lo que quería decir, solo sé que lo que sé, aunque sepa, es nada. No es suficiente. Es el reconocimiento de la finitud humana, de que hay lo que hay, y que no hay que andarse viniendo abajo por no estar a la altura de las respuestas perfectas. O sea, la filosofía que nos enseña Sócrates es un acto de humildad amorosa. Es una amorosa porque busca y busca la verdad, pero humildemente, porque el buscar ya es un fracaso, pero a la vez es un fracaso porque buscar es no encontrar del todo, pero a la vez es la única manera de profundizar. Una buena pregunta es lo que define al buen discípulo. Una mala pregunta es lo que caracteriza al impostor de la ciencia. Bien, entonces en el punto número 5, lo que ocurre es que entonces, si preguntar muchas veces no es no llegar a ninguna conclusión, es que hay que renunciar a la verdad. A la respuesta de Platón es definitiva. Es Platón, digo, pero es Sócrates y Platón. Platón su discípulo, ¿no? Sócrates no escribió nada. La respuesta es que la verdad está en el eidos, en la esencia de las cosas. No totalmente en las cosas, sino en lo que funda a las cosas. Este es el fundamento, valga la redundancia, de lo que Husserl buscó con su fenomenología. No saber las cosas, sino por qué son las cosas y cuál es su último fundamento, cuál es su esencia, a qué se reduce la realidad. Porque si nos distraemos en la pluralidad de las cosas y no extraemos un fondo común que las una, cuál es la verdad que une a los seres buenos, por ejemplo, cuál es la bondad, esa es la esencia de la concreción de Sófocles y de Empédocles y de Anaxágoras y de Leucipo y de Demócrito. No solamente las verdades particulares, sino lo que tienen en común todas las verdades particulares, su carácter de verdad, su veritatividad. Esa esencia, ¿no? Somos perezosos. Pues si nos preguntan qué es una mesa, pues es una mesa que pues tenemos que pensar. ¿Qué pasa? Tiene 2 patas, 3 patas, tiene superficie de sustentación, sirve para escribir, en fin. Tenemos que pensar cuál es la esencia de la mesa común a todas las mesas, porque si no, lamentablemente no es una mesa. Entonces, es difícil encontrar la verdad que se busca, pero está fundando a las cosas y más allá de las cosas. Esto, digo, es lo que el fundador de la fenomenología
Edmund Husserl nos dijo, y lo que después nos dijo Max Scheler, el orden de los valores. Porque una cosa es valiosa y otra es valiosa, otra es no valiosa, disvaliosa. ¿Qué es lo que hace valer a un valor? ¿Mi subjetividad porque me gusta? ¿O me gusta porque es valiosa? Pues esta era la quinta pregunta. Y la sexta, que va enlazada como las anteriores entre sí, a mí me parece que van enlazadas, es que, bien, Eleidos, pero ¿cómo se llega a Eleidos? ¿Cómo se llega a Eleidos? ¿Cómo llegas tú a Eleidos? Baja a las profundidades de tu daimon. Baja tu espíritu. Haz un acto de reflexión o de introspección, inspección adentro. Porque solo puede responder a la verdad de lo eterno quien se pregunta, ¿y yo quién soy? Y aquí está la psicología y la filosofía y la pedagogía y cualquier ciencia del ser humano, de la persona, ¿no? Entonces, desciende a las profundidades de tu daimon. La palabra daimon, que luego podríamos decir que es demon, daimon se lee demon, en latín se llama de demonium. Desciende a tus demonios. Desciende a tus infiernos. Desciende a esas profundidades que te amargan, que te impiden ver. Descienden al amor que también está en esos infiernos mezclado con el odio. Búscate, no solamente para quedarte en ti como Narciso, búscate para encontrar la verdad. Porque si te buscas a ti mismo, la verdad te llevará a saber no solamente quién eres, sino a quién debes tu ser, con quién debes realizarlo, para qué el deber del deber, por qué yo debo o no debo. Ahí estás. Deja menos la superficialidad, los teléfonos móviles, por favor. Los teléfonos móviles te van a sacar de tu daimonium. Demonio puede ser bueno o malo. Demonio no significa solamente malo. Puede haber demones buenos y demones malos. Exactamente igual que en los valores. Puede haber valores positivos y valores negativos. Es más, lo que nos dice Sócrates es que el demonio tiene un aspecto negativo y otro positivo. Que no hay perfección absoluta en nada de lo humano. Que tenemos que aceptar la realidad tal y como nos llega, vivirla humilde, empáticamente, aceptarla, convivir con lo que no nos gusta de nosotros mismos. O sea, convivir con nuestra no identidad, con nuestra inidentidad y tomarnos en serio a pesar de tantas carencias como tenemos, ser piadosos, tener piedad de nuestras culpas, de nuestros fallos. Porque es exactamente lo que aprendió San Agustín. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiori homini habitat veritas. No vayas fuera al teléfono móvil. Vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. A ver, ¿cuál es tu hombre interior? Tu hombre, tu mujer, tu ser humano. ¿Quién eres? No simplemente dónde estás y cuántos selfies te haces. De veras que eso es lo que quiere Platón enseñarnos. Tomar contacto con la realidad. Porque la realidad, ¿qué es? Humus, que significa tierra. ¿Y el hombre qué es? Homo. Homo es humus. Y ese humus es humilis, humilde. Hombre, tierra humilde, profundidad, respeto de lo real, belleza que emerge de las profundidades del mal. Todo eso es Sócrates.
Es que nos enseñó muchas cosas este buen hombre del siglo V antes de Cristo. Nos enseñó mucho. Y nosotros no tenemos derecho a dilapidar su herencia. Bueno, pues este era el punto número 7, es decir, en la profundidad de tu daimos encontrarás las ideas de lo feo, de lo malo, de lo disarmónico, de lo disdemónico. Entonces lo encontrarás descendiendo a tus lugares más bajos. Es el descensus ad inferos, a los inferiores, ahí donde nos duele. ¿Por qué huimos de nuestros lugares más bajos? ¿Por qué no queremos encontrarnos con nuestro dolor, con nuestra vida algésica? ¿Por qué huimos de la tanatología? Sócrates fue un gran tanatólogo. Nos enseñó a ver lo muerto, pero no por lo muerto, sino a ver la copertenencia que existe entre lo vivo y lo muerto, y a dar vida a lo muerto, y a aceptar la muerte que hay en la vida. Pero eso es una belleza que la tanatología debería conocer, y que no habitualmente, pues con frecuencia, nos perdemos en las normas de si la tanatología y como cuántas etapas tiene no sé qué. Pero si no hay etapas, si es la totalidad del ser humano el que desciende al dolor. Y ese dolor es de una energía tan grande que quien no lo ha sufrido, a quien no ha bajado a los infiernos la vida, no le ha enseñado nada. Bueno, pues luego vendría ya ven que estoy tocando muy rápidamente puntos para su desarrollo amplio, ¿no? Vendría luego bueno, es tan importante esto que por esta búsqueda hay que morir, hay que dar la vida, morir por la verdad. ¿Qué es lo que hizo Sócrates? A Sócrates le condenaron injustamente. En lugar de hacer como que se arrepentía, a Sócrates le pusieron una nave, una barca grande para que por la puerta trasera de donde estaba encerrado saliera. Y dijo, no, hombre, pero por favor, si he sido culpable, que me castigue el tribunal. Pero si no he sido culpable, que sea mi muerte, aceptó tomar la cicuta, la que condene a la falsedad del tribunal. Que mi muerte sirva para la verdad y no para la mentira. Que mi muerte sea fértil. Y que no hay redención, decimos los cristianos, sin efusión de sangre. Nulla redemptio, sine sanguinis effusione. El martirio es la verdad cuando se llega a estos extremos. La martiría. Entonces, bien, punto número 9. Sócrates fue un maestro, un magíster. Nos enseñó a ser más, a tener menos, a satisfacer las necesidades meramente necesarias, eso sí, con un poquito de vino en el caso de Sócrates. Pero, ¿cuánto es lo que no necesito y lo poco que necesito, qué poco lo necesito? Ese es Sócrates. Y que no es más feliz quien más tiene, sino que el menos necesita. Y ese es Sócrates. Y si Sócrates fuera nuestro maestro, la sociedad de consumo no existiría. Existiría la sociedad de la belleza, de la armonía, de la música, de la arquitectura, de la literatura. Y habría mucho trabajo porque habría muchas escuelas.
de pensamiento y de creatividad. Y habría muchos empleos, pero empleos de otra manera, no empleos esclavizadores. Sócrates es un gran creador de empleo, un gran empresario del espíritu. Y bueno, finalmente Sócrates nos enseñó por esto, con su vida, aquello que después se convirtió en un imperativo categórico: verde del dupiste. Todos hemos aprendido de Sócrates, sobre todo los grandes. Llega a ser aquel que tú puedes ser. Sal de gusano. Sal de la crisálida del capullo. Hazte mariposa, vuela. Asume tu condición de gusano, pero ahí no te quedes. Qué grande es Sócrates. Pues muchas gracias.